Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y estamos ya en este viernes 2 de enero 2026. Ya harima seina ya bueno, mañana güero guatajena lleva coñande yara gracia oñeme etañande en el 2026. Leemos hoy y nos acompaña la palabra del Señor de la primera carta de San Juan, capítulo 2 del 22 al 28. Hijos míos, ¿quién es el mentiroso sino que el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Hijo no está unido al Padre. El que reconoce al Hijo también está unido al Padre. En cuanto a ustedes, permanezcan fieles a lo que oyeron desde el principio. De esa manera permanecerán también en el Hijo y en el Padre. La promesa que Él nos hizo es esta, la vida eterna. Esto es lo que quería escribirles acerca de los que intentan engañarlos. Pero la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Así continúa, queridos amigos, esta palabra del Señor. Ñamoñe Perú entonces con esta bendición. Pero Peñatendeque, este año 2026, que nadie les engañe. Porque ¿quién es el mentiroso? El que niega a Cristo. El que niega a Cristo. O promete a ñandea de este año 2026, ñande rico pata, ñande yapota pea, yapota moa, que esto, que aquello. Pero es un mentiroso porque pone simplemente, entre comillas, sus valores terrenos y humanos en las cosas del mundo. Anda ya anda mañana, que había sido lo que nos va a hacer vivir en la comodidad, en la fraternidad, en la unión, en el amor, es justamente la presencia de Dios en nuestra vida. Peñandere Coebe. Navidad quiso decir y quiere decir nacimiento. Y nacimiento es de Jesús, pero en el pesebre real que es mi corazón, mi forma de pensar y mi forma de actuar. Y entonces atención, ¿quién es el mentiroso? El que niega, que es Jesús. Entonces, el que va a cambiar nuestra historia. Entonces, si negamos esta realidad, queridos amigos, quiere decir que nañapu amo ahí anda ya amo ahí move. Ya pitata upebe, ya pitata ya tirir siempre, ya ya pota coña nene te tamboriajú o lo que sea, que no quiere decir tener platita simplemente el amboriajú. Boriajú es, queridos amigos, la actitud con la que nosotros vivimos, la actitud como nosotros nos queremos, nos apreciamos y nos ayudamos. Nuestra fraternidad y nuestra solidaridad entre nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.